Buenas noches, compañeros, compañeras, licenciado. Nosotros somos el grupo C. Nuestro tema a discutir esta noche va a ser MySQL. Eh, los integrantes del grupo son Sander Saí, Joseph Gustavo, Edwin Arón, Cándido Noé, Lucía Damaris y Alan Gabriel. Como primer tema o punto a discutir en la diapositiva tenemos lo que es la introducción a MySQL, o sea, ¿qué es MySQL? Permite almacenar y acceder a los datos a través de los múltiples motores de almacenamiento, incluyendo InnoDB, CSV y NDB. My- perdón. MySQL también es capaz de replicar datos y participar tablas para mejor rendimiento y durabilidad. A continuación hablaremos un poco sobre la historia de MySQL. MySQL es una empresa sueca fue reconocida como fundador del servidor de bases de datos. Había tres ingenieros tras su elaboración: David Axmar, Alan Larson y Michel Widenius, quienes comenzaron su trabajo en el desarrollo del servidor de MySQL en 1995. Pero en 1979 el proyecto de MySQL comenzó cuando el inventor llamado Michael Binius formó su servidor de base de datos llamado en aquel entonces Unirec, que ayudó a administrar la base de datos. No fue hasta el año de 1995 que gracias a David y Alan, por medio de sus empresas suecas TCX y Monty en Finlandia, se unieron para dar origen a la primera versión en 1996 de MySQL 1.0, estando disponibles para un grupo limitado. Luego se fue expandiendo para el público. Los dejaré ahora con mi compañera, quien les hablará un poco sobre las versiones de MySQL. Hola, licenciados y compañeros, yo les hablaré un poco de lo que son las versiones de MySQL. Como podemos ver en la lista, están las versiones principales y las versiones secundarias, ¿no? Entonces, en las versiones principales podemos encontrar el MySQL 8.0, que es predeterminado. Ok, en la parte de también pero en la versión secundaria está el 8.31, el 8.030, el 29 que ya sería obsoleta, el 8.028 también es el 27, el 26 que en este caso sería como predeterminada, el 8.18 y siguiendo con la lista de secundarias, también está el 8.0.18. Pero ya en la versión principal se puede encontrar también el MySQL 5.7 y el 5.6. Mientras que en las versiones secundarias se puede encontrar el 5.7.39 y el 5.6.51. A lo que esto quiere decir, a lo que esto se refiere es que lo más recomendable serían las versiones principales, ¿no? Pero en algunos dispositivos se encuentran las versiones secundarias, las que no son muy adecuadas, por así decirlo, pero hay personas que tienen las secundarias, ¿no? Pero vuelvo y recalco que las mejores versiones son las principales. Hasta este punto los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cándido Hernández. Les estaré hablando sobre las funcionalidades y características. Dentro de las funcionalidades podemos encontrar las funciones de datos de cadena que operan en tipos de datos de cadena. Esto nos permite la manipulación de datos en formato de texto. También tenemos las funciones numéricas. Estas funciones operan en tipos de datos numéricos. Podemos realizar cálculos matemáticos sobre los datos numéricos en en las declaraciones de SQL. También tenemos las funciones de fecha, que operan en tipos de datos de fecha.
funciones agregadas, opera en todos los tipos de datos anteriores y produzcan conjuntos de resultados resumidos. En resumen, podemos decir que las funciones nos permiten mejorar las capacidades de MySQL. También nos sirven que devuelven un valor y opcionalmente pueden aceptar parámetros. Las funciones integradas son funciones que se envían con MySQL. Se pueden clasificar de acuerdo con los tipos de datos en los que operan, es decir, las cadenas, las fechas y las funciones numéricas integradas. También tenemos las características. Permiten escoger múltiples motores de almacenamiento para cada tabla, ejecución de transacción y uso de claves foráneas. Presentan un amplio subconjunto del lenguaje SQL. Tenemos replicación disponible en casi todas las plataformas o sistemas, búsqueda e indexación de campos de texto. Utiliza varias herramientas para portabilidad. Descritas las principales características de MySQL, es fácil ver sus ventajas. MySQL es una opción razonable para ser usado en ámbitos empresarial, al ser basado en un código abierto que permite a pequeñas empresas y desarrolladores disponer de una solución fiable y estandarizada para sus aplicaciones. Dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas noches, compañeros licenciados. Mi nombre es Alan Maradiaga. Estaremos hablando sobre los requisitos de instalación. MySQL en el año 2023, el 17 de enero, sacó la versión 8.032, que ese sería el actual que se puede actualizar o instalar en este año. Al igual que en las versiones anteriores, se puede instalar en todas las versiones de Windows, Mac y Linux. Los requisitos siguen siendo los mismos: 512 megas de memoria RAM, 1 GB de máquina virtual, 1 GB de espacio en disco duro, sistema operativo de las tres eh, versiones que ya les comenté, y siempre en arquitectura de 32, 64 bits. Y lo más importante, pues el protocolo TCP/IP, en el cual ellos se puedan conectar y se pueda hacer todo el trabajo necesario en la red y para montar las bases de datos. Realmente los requisitos, aún con todas las características y las modificaciones que se hacen en la nueva versión 8.032, no hace una mayor diferencia en lo que es la carga de los requisitos para los nuevos sistemas. Aún instalándolo en Windows 10 y en Windows 11, sigue siendo el mismo consumo que tenerlo en una máquina, en una Linux, o tenerlo en un Windows 8.1. Eso sería mi parte, compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sander y voy a hablar sobre los costos, licenciamiento y soporte. Tenemos la versión estándar, que la versión básica es la estándar, y en servidores de 1 a 4 procesadores o sockets inicia con un costo de $2,000 por suscripción anual. Eh, eh, $1 es igual a 24 lempiras, con 86 centavos. 2,000 por 24 daría 49,720 anual. Y 49,720 entre 12 mensual saldría a 4,143.33 lempiras. En la versión Enterprise, la versión corporativa Enterprise Edition, para servidores de 1 y 4 procesadores o sockets, tiene un costo de suscripción anual de $5,000. Versión cluster, la versión cluster para servidores con 1 hasta 4 procesadores o sockets, tiene un costo de $10,000.
Siguiente página, por favor. Eh, bueno, siguiendo un poco con lo anterior, podemos decir que soporte técnico Oracle Premier Support ofrece servicios de soporte esenciales que incluyen asistencia técnica permanente, potentes recursos de soporte proactivo y actualización de productos con una cobertura global y más de 50.000 ingenieros de desarrollo y especialistas en soporte al cliente. Eh, Ofrece un servicio completo, fiable y totalmente integrado a través de Oracle Premier Support for Software y Oracle Premier Support for System para las configuraciones que cumplan los requisitos. Los clientes pueden recibir Oracle Platinum Service sin coste adicional. Como proveedores locales tenemos lo que es eh, Bluehost, mejor hosting para MySQL. Está GreenJix, InMotion Hosting y Cloudways. Y creo que sería todo por mi parte. Y lo dejo con el siguiente compañero. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Edwin Martínez y yo voy a proceder a terminar lo que es el tema de MySQL. Este, como sabemos, en este caso tenemos el certificado de administrador. ¿Qué es un administrador? Es una persona que se encarga prácticamente de todo. Por lo tanto, es importante que esa persona sea capaz y tenga certificaciones. En este caso, MySQL nos brinda lo que es un certificado para un administrador que nos demostrará su capacidad para instalar y optimizar el servidor. Siguiente diapositiva, compañero. Aquí tenemos lo que es el certificado para un desarrollador. ¿Qué es un desarrollador? Bien, es muy importante saber lo que es un desarrollador y que un desarrollador tenga las capacidades y los requisitos para tener un mejor uso y manejo de programas de bases de datos. Es por esto que MySQL nos brinda lo que es este certificado, que nos asegura la capacidad de escribir aplicaciones con el servidor de datos de MySQL, aprovechando y monitorizando y diagnosticando el rendimiento y entre otras características. Siguiente diapositiva. Y para terminar tenemos lo que es la certificación de administración de bases de datos de MySQL. Este se factura oficialmente como el profesional certificado de Oracle MySQL 5.6, que se encarga de obtener este certificado en lo que demostrará su capacidad para instalar y optimizar un MySQL Server, que nos permitirá configurar la seguridad y, y la replicación de configuraciones de copias de seguridad en otras tareas básicas. Y esto ha sido todo por mi parte y gracias por su atención.